Bienvenidos a Narco Historias Reales, Poder y Lujos. Aquí descubrirás las historias más crudas y reales del mundo del narcotráfico, el poder desmedido, los lujos excesivos, las traiciones internas y el precio final que muchos pagaron con la cárcel o la muerte. En este canal no glorificamos la violencia ni el crimen. Exponemos la realidad detrás de estas vidas para entender cómo opera uno de los mundos más oscuros y peligrosos de nuestra historia reciente. En el vídeo de hoy revelamos la historia de Joaquín "El Chapo" Guzmán, un relato de poder, astucia y caída. Un hombre que, desde orígenes humildes, construyó uno de los imperios criminales más temidos y lucrativos del mundo. Sus fugas lo convirtieron en leyenda, sus operaciones millonarias en un objetivo global y su nombre en el enemigo número uno de México y Estados Unidos. En este documental exploraremos su ascenso en el cártel de Sinaloa, las persecuciones que marcaron su vida y el desenlace inevitable de un imperio que parecía intocable hasta que cayó. Era el 11 de julio de 2015. En la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en México, un recluso entra a la ducha de su celda y desaparece del campo de visión de las cámaras que lo vigilan sin descanso. Cuando los guardias finalmente inspeccionan el lugar, hacen un descubrimiento inquietante: el preso ha desaparecido. Una trampilla oculta en el piso de la ducha lo condujo a un túnel de más de 1,5 kilómetros de longitud, equipado con iluminación, ventilación y hasta una motocicleta. El hombre más temido de México había escapado. Se trataba de Joaquín Guzmán Loera, mejor conocido como El Chapo, el líder del cártel más poderoso del mundo, a quien se le atribuye la orden de miles de muertes. Pero ¿quién era realmente el hombre detrás del mito, de los túneles, los alias y las sombras del narcotráfico? ¿Fue únicamente un criminal despiadado perseguido por la justicia, o un estratega brillante que, desde la clandestinidad, construyó un imperio capaz de desafiar a gobiernos enteros? Acompáñame a adentrarnos en los orígenes de una figura cuya audacia y controversia la convirtieron en una de las más temidas y enigmáticas de la historia criminal contemporánea. Joaquín Archibaldo Guzmán Loera nació el 4 de abril de 1957 en la pequeña aldea de La Tuna, en la región montañosa de Sinaloa, México. Su padre, Emilio Guzmán Bustillos, era un agricultor humilde que administraba un pequeño rebaño de ganado heredado de sus padres. Algunas versiones lo describen como un hombre alcohólico y violento, pero familiares de Guzmán han desmentido estas afirmaciones, retratándolo más bien como alguien perezoso y poco inclinado al trabajo. Su madre, María Consuelo Loera Pérez, era todo lo contrario. Reconocida por su incansable ética laboral, se encargaba del ganado y de criar a sus 7 hijos, una disciplina y fortaleza que Joaquín adoptaría años más tarde. La relación con su madre era tan estrecha que, incluso cuando se encontraba prófugo, la visitaba con frecuencia en La Tuna, un amplio y cómodo complejo que él mismo había mandado construir en el centro del pueblo. Con Bustillos tuvo 2 hermanas, Armida y Bernarda, y 4 hermanos, Miguel Ángel, Aureliano, Emilio y Arturo. Poseía un apetito sexual voraz y solía referirse a las mujeres como sus vitaminas. El Chapo tuvo al menos 4 esposas, innumerables amantes y un mínimo de 15 hijos. Muchos de ellos, en particular Ovidio, Iván y Jesús Alfredo, quienes asumieron la dirección del cártel de Sinaloa tras el arresto de su padre en enero de 2023, se incorporaron al negocio familiar desde temprana edad. En lo físico, Guzmán, de ojos marrones y un característico bigote negro a juego con el color de su cabello, era notablemente bajo, medía 1,67 metros, rasgo que le valió el apodo de El Chapo, término que significa chaparro. Hablaba con un marcado acento sinaloense y tenía un tic verbal que lo hacía tartamudear. En cuanto a su personalidad, era absolutamente despiadado e implacable, especialmente en sus últimos años. No tenía reparos en ordenar el asesinato de sus enemigos, e incluso de miembros de su propia familia,
como ocurrió con su sobrino Juan Guzmán Rocha, quien fue torturado, asesinado y abandonado a un costado de la carretera en 2011, simplemente por haber mentido sobre su ausencia. Sin embargo, como empresario, resultaba sorprendentemente calmado, sensato y obsesivo con los detalles de cada trato, a pesar de no saber leer con soltura. Con frecuencia era la voz de la razón dentro de la organización, disuadiendo a sus hombres de ejercer una violencia innecesaria. Aún así, en determinadas ocasiones podía mostrarse extremadamente cruel. Un ex-socio relató haber visto, en una ocasión, a un hombre desnudo encadenado a un árbol mientras se dirigían a una de las guaridas del Capo en la Sierra de Sinaloa. En la época del nacimiento del Chapo en La Tuna, ubicada en el llamado Triángulo Dorado, una zona rural del norte de México donde se cultivaban muchas de las materias primas para la producción de drogas, los gánsteres mexicanos ya habían arrebatado por completo el control del narcotráfico a los extranjeros. Desde 1916, bandas chinas se habían asentado en México y habían dominado el lucrativo flujo de sustancias ilegales con destino a Estados Unidos. No obstante, entre 1926 y 1940, más de 3/4 partes de la población china del país fueron expulsadas por turbas puritanas y nacionalistas que los culpaban, junto con otras minorías étnicas, de corromper a la juventud mexicana. Para 1957, el narcotráfico en el Triángulo Dorado se había consolidado como un negocio próspero, controlado en gran medida por el Estado. Este sistema involucraba una compleja jerarquía de campesinos, capos y funcionarios corruptos que, bajo el pretexto de aplicar leyes antidrogas, regulaban extraoficialmente el comercio y obtenían ganancias mediante el miedo, la intimidación y la violencia. Como hijo de un campesino pobre, se conocen muy pocos detalles sobre su infancia. Según su primo, desde joven mostró una ambición temprana y un espíritu emprendedor. Contaba billetes falsos, los ataba en fajos y luego le pedía a su madre que se los guardara. Aproximadamente a esa misma edad comenzó también a vender naranjas a los automovilistas en un tramo sinuoso de carretera entre La Tuna y una aldea cercana. Siempre deseoso de impresionar, los domingos se adornaba con cadenas de oro falso para visitar a familiares y amigos. El metal de baja calidad solía darle a su piel un tono verdoso. Cuando no actuaba como pequeño empresario, Guzmán jugaba voleibol o ayudaba a sus padres con el ganado. Sin embargo, su juventud no fue solo diversión. Desde temprana edad experimentó la brutalidad del gobierno cuando éste intentaba reafirmar su control sobre agricultores ferozmente independientes, que constituían la base de las redes del narcotráfico. Su hermana ha relatado que era común que los soldados aterrorizasen la aldea al anochecer, lo que llevó a Guzmán a protagonizar varios altercados con tropas armadas, algunos de los cuales terminaron en palizas frente a su madre. Estas muestras de abuso y corrupción le enseñaron que, para salir adelante en la vida, todo parecía estar permitido. El Chapo se involucró en el narcotráfico a través de su padre, trabajando como jornalero y cuidando parcelas de cultivo de plantas ilegales. Posteriormente se trasladó al cercano pueblo de Badiraguato en busca de mayores oportunidades. Poco después ascendió con rapidez en las filas del Cártel de Guadalajara, que controlaba gran parte de Sinaloa y estaba liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo. Su incursión en el narcotráfico coincidió con un periodo especialmente lucrativo y peligroso, el auge de la cultura hippie en Estados Unidos y el desmantelamiento, en 1972, de un importante oleoducto europeo-estadounidense conocido como la Conexión Francesa, dispararon la demanda de drogas ilícitas, lo que incrementó la producción en Sinaloa para satisfacerla. Con el aumento del dinero en circulación, el gobierno federal no tardó en intervenir para apropiarse de su parte por la fuerza. A partir de 1975, con el apoyo de la DEA,
el gobierno mexicano puso en marcha la Operación Cóndor, que implicó la destrucción masiva de cultivos, tanto legales como ilegales, la masacre de presuntos narcotraficantes y violentos enfrentamientos entre funcionarios estatales y federales que competían por sobornos. Con Sinaloa saturado de policías, el Chapo tomó la prudente decisión de mudarse a Guadalajara, donde durante un par de años operó como traficante subordinado a Félix Gallardo. Más tarde, en 1984, al percibir nuevas oportunidades, se trasladó a Zacatecas, en el centro de México, donde comenzó a trabajar para su compatriota sinaloense Juan José Esparragosa Moreno, quien se convirtió en su mentor y protector. Para entonces, Guzmán ya era un narcotraficante exitoso de nivel medio, aunque aún debía rendir cuentas a sus superiores. Pero todo esto estaba a punto de cambiar. En 1985, el agente de la DEA Kiki Camarena fue secuestrado y torturado hasta la muerte por orden de Miguel Ángel Félix Gallardo, tras investigar las redes financieras del cártel de Guadalajara. El asesinato de un colega galvanizó a la DEA, que durante los 4 años siguientes desmanteló sistemáticamente el cártel, dejando un vacío de poder que Joaquín El Chapo Guzmán y una nueva generación de capos rápidamente llenaron. Para finales de los años 80, el cártel de Sinaloa se había consolidado como la fuerza dominante en la región. En 1989, el cártel de Sinaloa era una pequeña organización compuesta por unos 25 empleados, con oficinas en Guadalajara y en un modesto pueblo fronterizo llamado Agua Prieta, donde construyeron en secreto un largo túnel subterráneo para contrabandear drogas hacia Douglas, Arizona. La entrada estaba oculta bajo una mesa de billar que, al accionar un interruptor, se elevaba mediante una plataforma hidráulica. Dentro del túnel, un carro atado a una cuerda transportaba la droga a lo largo de 200 pies hasta un almacén al otro lado de la frontera, donde otra plataforma hidráulica, camuflada como rejilla de drenaje, sacaba la mercancía. Durante sus primeros años, esta única ruta subterránea fue la principal vía del cártel hacia Estados Unidos, moviendo más de 3 toneladas de droga al mes. La mercancía provenía originalmente de Colombia, transportada por aviones que aterrizaban en una pista a 160 kilómetros al sur de la frontera, antes de ser trasladada a Agua Prieta. Gracias a la rapidez de este método, Guzmán pronto se ganó la reputación de ser el rápido, y los cárteles colombianos hacían fila para hacer negocios con él a principios de la década de 1990. Con sus ganancias, Guzmán adquirió una mansión de $10 millones, un zoológico privado con leones, tigres y panteras, 4 jets privados para viajar por el mundo, y cientos de coches de lujo y relojes Rolex que regalaba a sus secuaces como aguinaldo. Sin embargo, la intensa actividad alrededor del túnel no pasó desapercibida en Estados Unidos. El 17 de mayo de 1990, la policía allanó el almacén y descubrió la operación, desmantelando su principal fuente de ingresos. Para mantener el flujo de drogas, el cártel innovó. Los narcóticos comenzaron a enviarse en latas de chile, ocultando su rastro ante los perros rastreadores. Pero la nueva ruta hacia Estados Unidos pasaba por Baja California, territorio del cártel de Tijuana. Guzmán se negó a pagar a los hermanos Arellano Félix el impuesto que ellos exigían, lo que tensó las relaciones entre ambos grupos. Durante la década de 1980, estas tensiones crecieron tras varias disputas violentas. Uno de los puntos más críticos fue el secuestro y asesinato de la esposa e hijos de Héctor El Güero Palma, aliado fiel del Chapo, a manos de un traficante venezolano vinculado a los Arellano Félix. Otro episodio ocurrió cuando Ramón Arellano Félix disparó a quemarropa en la cabeza a Armando El Rayo López, amigo íntimo del Chapo, durante una fiesta en 1988. La violencia entre las facciones, que hasta entonces había sido esporádica, se intensificó cuando se supo que su rival había invadido su territorio sin permiso, escalando poco a poco hacia una guerra abierta. La gota que colmó el vaso llegó en 1992,
cuando, por pura coincidencia, Guzmán y Ramón Arellano Félix se cruzaron en el tráfico de Guadalajara. Viendo la oportunidad de acabar con su némesis de una vez por todas, Ramón y sus hombres abrieron fuego, y el Chapo apenas logró sobrevivir. En noviembre de ese mismo año, Guzmán reaccionó enviando sicarios a Puerto Vallarta, donde Ramón y sus cómplices festejaban en un club nocturno. Aunque los atacantes llegaron, su objetivo logró escapar tras ser alertado. El conflicto alcanzó un nuevo nivel de violencia en mayo de 1993, cuando sicarios de Tijuana, liderados por Ramón, emboscaron a El Chapo mientras se dirigía a la terminal de salidas del aeropuerto de Guadalajara. Tras ser acribillado su automóvil, Guzmán agarró una maleta con dinero en efectivo, corrió hacia la puerta de la terminal para cubrirse y, al resbalar, derramó el dinero, que tuvo que volver a meter apresuradamente en la maleta antes de huir al otro lado del aeropuerto. Caminando por las carreteras locales, su séquito logró detener un taxi y escapar. Este incidente derivó en la trágica muerte del arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo, quien llegó al aeropuerto en el mismo vehículo y a la misma hora que el capo de Sinaloa. A partir de entonces, El Chapo y los hermanos Arellano Félix se convirtieron en los criminales más buscados de México, responsables del asesinato de uno de los clérigos más importantes y queridos del país. Se ofreció una recompensa de $5 millones por su captura, y sus rostros aparecieron en todas las pantallas de televisión del país. Tras mantener un perfil bajo en la Ciudad de México, Guzmán se dirigió a Guatemala rumbo a El Salvador, donde también tenía negocios que atender. Sin embargo, poco después de llegar a Guatemala fue arrestado y entregado rápidamente a las autoridades mexicanas, quienes lo trasladaron a una prisión en Almoloya de Juárez, en las afueras de la Ciudad de México. Allí fue condenado a 20 años de prisión por narcotráfico, soborno y el asesinato del arzobispo Posadas, antes de ser enviado a la prisión de máxima seguridad de Puente Grande, cerca de Guadalajara. Casi de inmediato comenzó a sobornar a los funcionarios de la prisión para asegurar una estancia mucho más cómoda. Pronto, un chef personal se unió a su servicio, preparado para cocinar cualquier platillo que deseara, desde hamburguesas hasta langostas. Además, dado que el director de la prisión estaba involucrado en el negocio de las drogas, tenía acceso a todo tipo de comodidades, teléfonos celulares, ropa nueva, zapatos e incluso a sus esposas. Mientras tanto, confiaba la gestión de su imperio del narcotráfico a su fiel segundo al mando, Miguel Ángel Martínez Martínez, así como a su hermano Arturo Guzmán Loera, mejor conocido como El Pollo. Al principio, ambos visitaban regularmente a su jefe en prisión para tratar asuntos de negocios, pero esto cesó cuando se supo que los mafiosos Arellano Félix rondaban Guadalajara. Desde entonces, El Chapo se vio obligado a transmitir mensajes confidenciales a través de un cuñado que lo visitaba con frecuencia. Después de 8 años de relativa comodidad en prisión, diversos acontecimientos lo convencieron de que era hora de escapar. Entre ellos se encontraba una investigación por corrupción en Puente Grande que amenazaba con quitarle sus privilegios, así como la amenaza mucho más seria de ser extraditado a Estados Unidos, donde probablemente pasaría el resto de su vida en la cárcel. El 18 de enero de 2001, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México firmó un decreto que facilitaba la extradición de criminales a Estados Unidos. Este hecho impulsó a Guzmán a fugarse al día siguiente. A las 8 de la noche del 19 de enero, se subió a un carrito de lavandería y contuvo la respiración mientras un guardia apodado El Chito lo empujaba a través de 8 controles de seguridad distintos, hasta llegar a las puertas de la prisión. Una vez afuera, el fugitivo descendió del carrito y se ocultó en el maletero de un coche que El Chito condujo hasta el último puesto de revisión. Tras una breve inspección, se les permitió continuar. Más tarde, lo llevaron a un escondite temporal y lo subieron a un helicóptero que lo trasladó a las afueras de la Ciudad de México, donde lo esperaba uno de sus aliados más cercanos, Ismael El Mayo Zambada.
Durante el viaje hacia el complejo de El Mayo, Guzmán se cubrió el rostro con un periódico al pasar por un peaje, para evitar ser reconocido. Durante las semanas siguientes, en una serie de reuniones en un rancho remoto, el Chapo se reencontró con sus aliados, entre ellos El Mayo, su hermano El Rey y los hermanos Beltrán Leiva, y les expuso su visión de futuro. Posteriormente, restableció su base de operaciones en la Sierra de Sinaloa, reinvirtiendo gran parte de las ganancias en otras drogas. Tras consolidar el aspecto comercial de su negocio, comenzó a planear su venganza contra el hombre que casi lo había eliminado en 2 ocasiones. En febrero de 2002, Ramón Arellano Félix, sicario del Cártel de Tijuana, fue baleado por policías que trabajaban para El Mayo tras ser detenido por una infracción de tráfico. Al mes siguiente, la DEA contribuyó a sellar el destino del cártel al arrestar a Benjamín Arellano Félix, lo que marcó la caída de la organización. El nuevo enemigo de Guzmán era el Cártel del Golfo, con sede en Tamaulipas, al noreste de México, justo al sur de Texas. Al igual que había hecho con el Cártel de Tijuana, Guzmán comenzó a contrabandear mercancías hacia Estados Unidos a través de su territorio sin pagar tributo, esta vez utilizando trenes. Ocultaba hasta 100 kilogramos de mercancía dentro de las paredes de vagones cisterna, que luego se llenaban con aceite vegetal y se transportaban a Chicago y Nueva York. Al llegar a su destino, los vagones eran desviados a una bodega, donde los compartimentos secretos se destruían con mazos para acceder a los cargamentos ilícitos. Este sistema, seguro y menos dependiente de mano de obra, resultaba mucho más rentable y menos riesgoso que los túneles que el Chapo había usado anteriormente. Por supuesto, el ultraviolento líder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén, apodado Asesino de Amigos, no estaba nada satisfecho con el nuevo esquema de Sinaloa. Personalmente dirigía un escuadrón de élite llamado Los Zetas, entrenado por un paracaidista, lo que les otorgaba un nivel de disciplina y profesionalismo que los hacía enemigos formidables incluso para las fuerzas de seguridad mexicanas. Además, eran mucho más salvajes que cualquier grupo anterior. Al adentrarse en el territorio de estos asesinos entrenados, Guzmán sabía que se avecinaba otra guerra. Con la ayuda de Arturo Beltrán Leiva y su teniente, el exestrella de fútbol americano de preparatoria Edgar Valdés Villarreal, creó una fuerza militar rival llamada Los Negros. Para agosto de 2003, la antes pacífica ciudad fronteriza de Nuevo Laredo se había transformado en una zona de guerra, con enfrentamientos entre los negros y los zetas, quienes introdujeron un nuevo nivel de brutalidad, dejando cadáveres abandonados en las calles. Sin embargo, pronto el conflicto se convirtió en una costosa guerra de desgaste. Los negros sufrieron tantas bajas que finalmente el Chapo decidió retirarse de Tamaulipas, marcando el primer gran fracaso de su carrera desde que estaba prófugo. Ante la obstinación de los zetas por desalojarlos, Guzmán dirigió su mirada hacia un objetivo más ambicioso, Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza en el centro norte de México, donde se encontraban varias rutas de contrabando altamente lucrativas. Estas operaciones eran propiedad del Cártel de Juárez, liderado por Vicente "El Viceroy" Carrillo Fuentes, quien durante mucho tiempo había sido socio del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, las relaciones entre ambos comenzaron a deteriorarse a principios de la década de 2000, cuando Joaquín "El Chapo" Guzmán, recién liberado de prisión y decidido a reafirmar su dominio, excluyó al Cártel de Juárez de importantes cargamentos de droga que transitaban por la ruta de tren que compartían. Las tensiones crecientes estallaron en septiembre de 2004, cuando el Chapo ordenó el asesinato del hermano de El Viceroy, lo que provocó la represalia con el asesinato de su hermano El Pollo, dentro de prisión. A partir de ese momento, los antiguos aliados se encaminaron hacia una guerra abierta. Para prepararse, Guzmán se alió con varios enemigos de El Viceroy, formando así una fuerza paramilitar conocida como Los Chapos. Entre los desertores del Cártel de Juárez que se unieron a Sinaloa estaba el sicario José Antonio Torres Marrufo,
quien organizó la infraestructura de contrabando de armas que transformaría la Guerra de Juárez en uno de los conflictos más sangrientos de la historia reciente de México. Con la colaboración de contactos en El Paso, Texas, los Chapos obtuvieron armamento de alto poder, incluyendo rifles semiautomáticos AR-15, AK-47 e incluso rifles de francotirador calibre 50 capaces de perforar autos. Del otro lado, la rama intimidante del Cártel de Juárez, conocida como La Línea, compuesta principalmente por policías corruptos, se encargaba de arrestar, secuestrar o ejecutar a quienes contrariaban a sus jefes. Incluso la Policía Federal desplegada en Ciudad Juárez para restablecer el orden se convirtió en objetivo. En poco tiempo, la tasa de homicidios y otros delitos se disparó a niveles nunca antes vistos, mientras combates prolongados entre los cárteles y las fuerzas federales dejaban a civiles atrapados en el fuego cruzado. Mientras tanto, el Chapo dirigía el esfuerzo bélico desde uno de sus bastiones secretos en las montañas de Sinaloa. A principios de 2008, incluso esa región se encontraba al borde de un conflicto. Durante casi 20 años, los hermanos Beltrán Leiva, Arturo, Héctor y Alfredo, provenientes de una pequeña localidad cercana a La Tuna, habían sido aliados leales, valorados por sus conexiones políticas y habilidades de soborno. Sin embargo, en enero de 2008, la relación se tensó cuando Guzmán advirtió a Alfredo, quien estaba causando problemas en Culiacán, que mantuviera un perfil bajo. A finales de ese mes, Alfredo fue acorralado y arrestado por un escuadrón del ejército mexicano. Sospechando la implicación de Guzmán, Arturo, de carácter impulsivo, reaccionó con furia y declaró la guerra al Cártel de Sinaloa. Aunque el Chapo negó haber ordenado el arresto, fuentes del Departamento de Estado de Estados Unidos indicaron que probablemente proporcionó información al ejército mexicano. La confrontación estalló finalmente el 30 de abril, cuando un grupo de policías a sueldo de Sinaloa atacó a los sicarios de los Beltrán Leiva, extendiendo la disputa a las calles de Culiacán. En los primeros 11 días de mayo se registraron 58 homicidios, entre ellos 2 víctimas particularmente cercanas al capo de Sinaloa. El 8 de mayo, Edgar Guzmán López, hijo del Chapo, y su sobrino César Ariel Loera Guzmán conversaban con amigos en un estacionamiento de un barrio exclusivo de Culiacán cuando, de repente, aparecieron 5 camionetas pick-up. De ellas descendieron al menos 20 hombres armados con AK-47, quienes acribillaron al grupo. Uno de los atacantes incluso disparó un RPG mal dirigido que se estrelló contra el costado de un supermercado cercano. Al parecer, el Chapo estaba tan desconsolado que ordenó a sus subordinados comprar todas las rosas disponibles en Culiacán para el funeral de su hijo. Para el 13 de mayo, la situación se había vuelto tan inestable que se desplegaron 3,000 efectivos de la Policía Federal y del Ejército en Sinaloa, quienes comenzaron a allanar negocios vinculados al narcotráfico y a desmantelar antenas de radio de alta frecuencia en una montaña cercana para interrumpir las comunicaciones entre pandillas. Ni siquiera la muerte de Arturo Beltrán Leiva, ocurrida tras una lujosa fiesta de cumpleaños el 11 de diciembre de 2009, logró frenar la violencia. Aquella noche, siguiendo una pista, un equipo SWAT mexicano irrumpió en el complejo donde se celebraba la fiesta. Aunque Arturo logró escapar, fue rastreado días después hasta otra propiedad, donde murió en medio de una ráfaga de disparos. El control de su facción pasó a Héctor Beltrán Leiva, quien continuó la ofensiva en Sinaloa. Mientras la guerra azotaba Tijuana, Sinaloa y Juárez, el Chapo se concentraba en optimizar sus comunicaciones para manejar con mayor rapidez y eficacia sus intereses comerciales internacionales. Desde su fuga en 2001, se había desplazado constantemente entre media docena de escondites en Sinaloa y Durango. Lo acompañaban un par de criadas, una secretaria, un asistente y una comitiva de unos 50 guardaespaldas, algunos equipados con ametralladoras calibre 50 para derribar helicópteros.
Su rutina diaria consistía en despertarse al mediodía, recibir una lista de mensajes de su secretaria y responderlos a lo largo del día, a veces mientras caminaba por las montañas armado con una pistola calibre .38 y una R-15 al hombro. Si detectaban la presencia del ejército, lo trasladaban a otro refugio, lo que podía implicar caminar y dormir a la intemperie durante varios días. Cada base contaba con un televisor de plasma, una colección de DVD y servicios básicos como lavadora, secadora y refrigerador. Cualquier lujo adicional podía atraer atención no deseada. Sin embargo, la mala recepción de Internet en las montañas representaba un gran problema para un narcotraficante internacional. Para solucionarlo, se le recomendó un técnico informático, Cristian Rodríguez, vinculado a la familia colombiana Cifuentes, aliados de El Chapo. En 2008, tras ser trasladado a una pista de aterrizaje improvisada en una destartalada avioneta Cessna, Rodríguez ayudó a instalar un cable de Internet que conectaba Culiacán con las montañas. Desde allí, la señal se retransmitía a escondites equipados con antenas. Posteriormente, creó una red cifrada de extremo a extremo que permitía a su cliente realizar llamadas por Internet sin temor a fisgones. Con el tiempo, Guzmán se volvió cada vez más paranoico sobre su círculo cercano, especialmente después de la deserción de algunos de sus lugartenientes de alto rango, los Beltrán Leiva. Preguntó a Rodríguez si era posible instalar software espía en los teléfonos de sus empleados. Esto se logró mediante un programa llamado FlexiSpewi, que se instalaba sin dejar rastro y permitía acceso remoto a correos electrónicos, mensajes de texto, aplicaciones y ubicación GPS. Además, el software podía activar el micrófono de los teléfonos infectados, convirtiéndolos en dispositivos de escucha remota. El Chapo entregó a sus novias, socios y secuaces teléfonos intervenidos con el software Flexi SPI. Con tanta información a su alcance, comenzó a usar el programa como pasatiempo. Activaba el software justo después de terminar una llamada cifrada para escuchar lo que decían sus colegas sin que ellos lo supieran. Incluso asignó a una de sus secretarias la tarea de monitorear la red de vigilancia y reportar cualquier actividad sospechosa. Durante los 2 años siguientes, Rodríguez visitaba regularmente a El Chapo en las montañas para reparar o explicar el funcionamiento del sistema, lo que lo puso en la mira del FBI y condujo a la operación Servidor Jack. En febrero de 2010, Rodríguez se incriminó al viajar a Nueva York para ofrecer su software espía a un agente federal que se hizo pasar por un mafioso ruso, lo que derivó en su arresto un año después. A partir de ese momento, Rodríguez, quien buscaba dejar atrás su trabajo con El Chapo para emprender un negocio legítimo de ciberseguridad, se convirtió en informante. El objetivo principal del FBI era acceder a la red de comunicaciones cifradas del cártel, algo imposible sin ser detectado, ya que algunos cómplices de Guzmán también tenían acceso. La solución fue trasladar el servidor de Canadá a los Países Bajos y reconfigurarlo, permitiendo a las autoridades estadounidenses rastrearlo sin levantar sospechas. Rodríguez explicó que mover el servidor ofrecería mayor seguridad y privacidad, facilitando convencer a Guzmán de aceptar el cambio. Además, todos los teléfonos encriptados en uso debían ser reemplazados, lo que permitió al FBI obtener copias de las claves y acceder de manera inédita al funcionamiento interno del cártel de Sinaloa. Durante las llamadas interceptadas, se descubrió que Guzmán enfrentaba dificultades para pagar a sus empleados, reflejo de la creciente cantidad de cargamentos de droga confiscados en la frontera entre Estados Unidos y México. Desde finales de 2008, como resultado de la cooperación de los gemelos Flores, sus principales distribuidores de droga en Estados Unidos, quienes trabajaban secretamente con el FBI para salir ilesos del negocio, se comenzó a rastrear parte de la operación del Chapo. Sin embargo, en el verano de 2011, el siempre paranoico Guzmán dejó de usar la red encriptada para discutir aspectos más sensibles del negocio, aunque permitió que sus secuaces continuaran comunicándose por ella.
Creyendo que las autoridades federales estadounidenses no podían acceder a los servidores canadienses, comenzó a atender llamadas y recibir mensajes en una BlackBerry configurada por Christian Rodríguez, quien la conectó a un servidor del FBI, permitiendo así la escucha clandestina. Mientras tanto, el FBI contactó a las empresas estadounidenses propietarias de los servidores donde operaba el software, específicamente Amazon y Cloudflare, pero recibió la respuesta de que era imposible localizar los datos específicos que buscaban. En diciembre de 2011, Rodríguez inició sesión en su cuenta de FlexiSP y descargó todos los informes generados en la red, proporcionando al FBI una gran cantidad de información. Gracias a estos datos, las autoridades estadounidenses descubrieron que el Chapo había comenzado a usar a sus diversas novias y esposas como representantes en negocios. También se revelaron aspectos de su vida privada a través de sus comunicaciones con una de sus 4 esposas, Emma Coronel Aispuro, madre de las gemelas María Joaquina y Emali Guadalupe. Los mensajes incluían bromas coquetas sobre su amor por las enchiladas, pero también mostraban un lado tierno de Guzmán, cuando hablaba con cariño de sus hijas pequeñas, emocionado por los planes para su fiesta de cumpleaños de 6 meses y atento a cada detalle de sus horarios de sueño. Sin embargo, la brutalidad de su trabajo se filtraba ocasionalmente, como cuando escribió el 22 de enero de 2012 que regalaría a una de sus hijas un cuerno de chiva, haciendo referencia a una K-47. Fue gracias a otra amante que el FBI finalmente lo ubicó en febrero de 2012, en una calle sin salida con vista al mar llamada Hacienda Encantada. A través de sus comunicaciones con Agustina Cabanillas Acosta, una novia que negociaba drogas en su nombre, las autoridades supieron que se había mudado de las montañas al balneario de Los Cabos, donde se le veía paseando en una Suburban dorada con vidrios polarizados. Aprovechando la oportunidad, el 22 de febrero de 2012, el agente especial del FBI José Moreno, encargado de supervisar la operación para capturar al Chapo, se apostó en el barrio adinerado donde se escondía. Inicialmente, el plan era iniciar a la 1:30 de la tarde, pero se retrasó más de 2 horas por la tardanza de la policía mexicana y del equipo SWAT necesario. Tras indicarles explícitamente la ubicación de las 2 casas donde se sospechaba que estaba Guzmán, la policía mexicana rompió el plan y realizó redadas casa por casa. Al escuchar el alboroto en una de las viviendas, el Chapo y su secretaria escaparon por el patio y la piscina, atravesando una espesa vegetación y descendiendo por un muro trasero no cercado, logrando subirse a un auto y retirarse rápidamente a Culiacán antes de que la policía ingresara a la propiedad. Con Guzmán ahora muy desconfiado de su jefe de comunicaciones, Christian Rodríguez fue trasladado a un lugar seguro en Estados Unidos, y el FBI comenzó la búsqueda de un nuevo topo, Andrea Fernández Vélez, atractiva mujer de unos 30 años y secretaria personal de Alex Cifuentes, un capo colombiano cercano al Chapo. Gracias a la red telefónica intervenida y a los datos de FlexiSP, el FBI contaba con suficiente información comprometedora sobre ella como para encarcelarla de por vida en Estados Unidos. Sin embargo, su posición la obligaba a compartir frecuentemente la habitación con el cerebro del crimen de Sinaloa. Esto la convertía en un recurso potencialmente valioso. Tras ser acorralada por agentes del FBI, Andrea, quien también buscaba una salida, ofreció inmediatamente sus servicios al ver que existía una acusación estadounidense en su contra. Con el colombiano como testigo, comenzó a proporcionar información directamente al FBI, lo que permitió a las autoridades obtener aún más detalles, explotando el punto débil de El Chapo. Desde su incidente en Los Cabos, el capo había modernizado completamente su sistema de comunicación. Sus mensajes, ahora transmitidos oralmente a su secretaria para que los anotara, pasaban por varios intermediarios, de modo que ninguno se vinculaba directamente con él. Con 2 o 3 capas de intermediarios antes de llegar al destinatario, infiltrarlos era mucho más difícil. Además, confiaba en la seguridad de los servidores canadienses conectados a los dispositivos BlackBerry.
Así, el FBI solo necesitó identificar los números de teléfono, algunos proporcionados por Andrea, y solicitar a las autoridades canadienses una orden de intervención telefónica. En poco tiempo, la policía pudo determinar qué teléfono correspondía a cada comandante del Chapo, identificar los BlackBerry más activos y descubrir quién estaba detrás de los apodos, como Iván Archibaldo, el hijo mayor del capo, conocido como Tocayo. Aún así, mientras sus altos mandos eran detenidos gradualmente entre 2013 y 2014 gracias a la información de los teléfonos, el Chapo seguía obsesionado con sus negocios. Planeaba con el Mayo importar drogas más baratas y letales, y supervisaba envíos hacia lugares tan lejanos como Australia y Europa. Para entonces, también había reemplazado sus escondites en la montaña por una serie de casas aparentemente anodinas en Culiacán, que funcionaban como casas de seguridad. Los agentes estadounidenses pronto descubrieron que cada escondite contaba con un número asignado y que todos tenían túneles subterráneos conectados al sistema de alcantarillado. El mundo de Guzmán comenzó a desmoronarse la noche del 16 de febrero de 2014. Basándose en la información de los teléfonos BlackBerry, los marines mexicanos capturaron a uno de sus secretarios, apodado Nariz, durante una reunión en Culiacán. Al principio, Nariz mintió asegurando que su jefe se encontraba en la casa de seguridad número 3. Sin embargo, el agente del FBI Víctor Vázquez detectó la verdad al preguntarle, «No está. ¿A dónde llevas la birria mañana?». Ese mismo día, el FBI había interceptado un mensaje en el que Nariz ordenaba a un subordinado recoger un guisado de birria de chivo para llevarlo a la casa número 5. Al escuchar la palabra birria, el agente supo que el juego había terminado. Al llegar a la casa de seguridad número 5, los agentes establecieron un perímetro, bloqueando las calles con camionetas y colocando tiras de clavos para impedir cualquier intento de fuga. Alrededor de las 4 de la mañana, con la presencia del Chapo confirmada por sus propios mensajes, los marines desplegaron un ariete de acero. Sin embargo, la puerta resistió 9 minutos de forcejeo. Los primeros golpes despertaron a Guzmán, quien dormía profundamente tras pasar la noche con una de sus novias. Su secretario, Cóndor, lo alertó. Desnudo, lo primero que hizo fue dirigirse al baño principal y accionar un interruptor que reveló unas escaleras de madera ocultas bajo la bañera. Con su pequeño séquito, su novia, una criada y la secretaria, lo siguieron mientras la bañera descendía, llevándolos hacia una puerta metálica reforzada. Tras un breve forcejeo, lograron abrirla girando la rueda que la cerraba. Justo cuando la puerta principal cedía, el Chapo y sus acompañantes, completamente desnudos, escapaban por un túnel de alcantarillado. Los marines, al entrar al baño, levantaron la bañera y lanzaron una granada de conmoción por precaución, pero no descendieron por temor a una posible trampa explosiva. Durante la siguiente hora, las autoridades allanaron la propiedad mientras Guzmán y su grupo avanzaban por aguas residuales que les llegaban a la cintura, hasta llegar a una salida a la superficie. Allí, un teniente apodado Picudo los recogió y los llevó a otra casa de seguridad, donde finalmente el Chapo pudo vestirse. Desde allí, abordaron un vehículo y lograron burlar el cordón militar que rodeaba Culiacán al amanecer, con destino a Mazatlán. Sin embargo, al anochecer, la policía ya conocía su paradero tras arrestar y posiblemente torturar a Picudo, el chofer que los había ayudado. A la mañana siguiente, tras pasar la noche en otra casa de seguridad, agentes estadounidenses y marines mexicanos llegaron al Hotel Miramar, de 12 pisos, donde Guzmán se refugiaba con su joven esposa Emma Coronel, sus 2 hijas y Cóndor. Tras un registro sistemático, localizaron una habitación atrincherada en el 4º piso. Armado con un rifle de asalto, el Chapo parecía dispuesto a resistir, pero cuando Emma suplicó a los marines que no lastimaran a sus hijas, se rindió. Al día siguiente, para demostrar su captura, lo exhibieron ante las cámaras en la Ciudad de México.
Un marine sujetó bruscamente su nuca y lo empujó hacia los periodistas para mostrar su rostro. Posteriormente, fue recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, una prisión de máxima seguridad de la que nadie había escapado jamás. A pesar de estar tras las rejas, Guzmán continuó manejando el cártel desde la prisión. Utilizó a su abogado y a su esposa para enviar mensajes, incluyendo órdenes de asesinato contra su jefe de seguridad, el Negro, convertido en chivo expiatorio por no protegerlo. También supervisaba las finanzas del cártel, instruyendo a sus lugartenientes sobre envíos de droga desde México y Colombia, y recordándoles pagar la renta de los inmuebles en Europa. Mediante los mismos intermediarios y con sobornos bien dirigidos, elaboró un plan con sus hijos en el exterior para intentar liberarse de la cárcel. El trabajo preliminar comenzó en abril de 2014, cuando se adquirieron una propiedad y una bodega ubicadas a aproximadamente 1 kilómetro de la cárcel. Guiados por los datos de un reloj GPS de contrabando que señalaba la ubicación exacta de Guzmán, los trabajadores excavaron hasta el suelo de la ducha de su celda. El túnel que construyeron, cuyo costo se estimó en unos $5 millones, era increíblemente sofisticado, contaba con sistemas de iluminación y ventilación, e incluso con suministros de oxígeno de repuesto ubicados estratégicamente a lo largo del recorrido. A las 8:52 de la tarde del 11 de julio de 2015, con cámaras 24 horas capturando cada uno de sus movimientos, el Chapo paseaba por su celda, jugueteando con algo en el suelo de la ducha, oculto tras una mampara que le llegaba a la cintura. Luego se sentó en la cama, se quitó los zapatos y en apenas 4 segundos, desapareció por el piso de la ducha. Al descender 1 metro, sus piernas se engancharon en una escalera de tubería de PVC, por la que trepó otros 9 metros hasta llegar a un hueco conectado a una vía rudimentaria por la que circulaba una motocicleta. Una vez en la parte trasera de la motocicleta, su rescatador pisó el acelerador y juntos recorrieron 1 kilómetro por el túnel a gran velocidad. Al salir al exterior, lo recogieron en una cuatrimoto que lo trasladó hasta una camioneta, la cual lo condujo a un avión rumbo a Sinaloa. Mientras tanto, el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, quien había declarado que sería imperdonable dejarlo escapar de nuevo, lidiaba con las consecuencias del suceso. El Chapo se reunió con el Mayo y otros comandantes para planificar el futuro, tal como había hecho en 2001. Sin embargo, pronto descubriría que mantenerse en libertad en 2014 era mucho más complicado, en una época en la que la cooperación entre las fuerzas del orden mexicanas y estadounidenses se había intensificado notablemente. A pesar de haber estado encarcelado durante 1 año, Guzmán aún no había aprendido que sus preciados dispositivos BlackBerry no eran seguros. Su primera situación de riesgo se produjo cuando, aferrado a un bebé como escudo humano, tuvo que huir por un barranco mientras un helicóptero policial lo seguía. 6 meses después de su escape, en enero de 2016, su suerte se agotaría. Mensajes interceptados en su BlackBerry revelaron que estaría en una casa del centro urbano de Los Mochis, Sinaloa. A las 4:30 de la madrugada del 8 de enero, la Marina mexicana irrumpió en la vivienda, recibiendo disparos inmediatos. Guzmán y su leal subordinado, el Cholo Iván, lograron escabullirse a un armario conectado a otro túnel de escape. Al salir, secuestraron un Volkswagen blanco, pero después de unas cuadras el vehículo se descompuso, obligándolos a requisar otro coche. Sin embargo, a unos 19 kilómetros al sureste de la ciudad, fueron finalmente detenidos en un retén. Así, sin más, el criminal más famoso del mundo fue capturado, y esta vez no habría escapatoria. A pocos días de su arresto comenzó el proceso de extradición a Estados Unidos. Guzmán intentó organizar otra fuga desde el túnel, pero fracasó cuando fue trasladado a otra prisión y un alto funcionario rechazó un soborno de $2 millones para transferirlo de regreso. El 17 de enero de 2017,
Joaquín Archibaldo Guzmán Loera fue escoltado a un jet privado que lo llevó al aeropuerto Long Island MacArthur, en Nueva York. Al aterrizar, se le vio mirando por la ventana con lágrimas en los ojos. El 17 de julio de 2019, justo antes de ser sentenciado a cadena perpetua más 30 años, subió al estrado para su última declaración pública, quejándose del trato recibido en confinamiento solitario y alegando haber sido sometido a tortura psicológica, emocional y mental de forma constante. Los comentarios de la fiscal principal, Gina Parlovecchio, fueron implacables. A lo largo de su carrera criminal, dijo, este acusado nunca ha mostrado ni una pizca de remordimiento por sus crímenes. Y hoy, sus acciones parecían confirmarlo. Guzmán se giró hacia su esposa, Emma, y le lanzó un beso mientras Andrea Fernández Vélez, secretaria personal de Alex Cifuente convertida en agente doble del FBI, relataba entre lágrimas cómo su vida había sido devastada al descubrir que sus exempleadores habían ordenado un asesinato. Ignorando por completo sus palabras, Guzmán le dedicó a su esposa un pulgar hacia arriba y una sonrisa antes de ser conducido fuera de la sala para enfrentar su destino. Actualmente, Joaquín El Chapo Guzmán está recluido en ADX Florence, la prisión de máxima seguridad de Estados Unidos, descrita por un ex especialista como peor que la muerte. Apodada el Alcatraz de las Montañas Rocosas, está rodeada por 12 torres de vigilancia. Los prisioneros permanecen 23 horas al día en celdas de 7 por 12 pies, con paredes de concreto reforzado, una pequeña ventana, ducha, inodoro, un escritorio con taburete, una cama de concreto con un colchón delgado y un televisor en blanco y negro que solo emite programas religiosos y educativos. Debido a su historial de fugas, Guzmán fue trasladado a un ala aún más extrema, conocida como Campo 13, donde los presos están bajo vigilancia constante y solo se les permite 1 o 2 llamadas de 15 minutos al mes. Desde su llegada, se ha quejado de que sus condiciones son inhumanas. En 2022, su abogado denunció la falta de acceso a atención dental y agua. Al año siguiente, Guzmán envió un mensaje al presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidiendo cumplir su condena en México por razones humanitarias. Más recientemente, en abril de 2024, se le negó la solicitud de llamadas y visitas con su esposa y sus 2 hijas. Hoy, la mayor parte de su tiempo lo dedica a preparar un caso legal con la casi imposible esperanza de lograr una liberación anticipada. Sin embargo, los funcionarios penitenciarios dificultan su acceso a documentos legales, temiendo que pueda usarlos para planear otra fuga. Entonces, ¿qué opinas tú sobre El Chapo? ¿Era un malvado sin remedio o el producto de una infancia difícil? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Y si te gustó esta historia, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal.